La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. En el día de hoy, continuando con el tema, hay dos caminos. Uno que conduce a la felicidad y esta es a la felicidad eterna. El otro camino conduce al tormento, conduce a la infelicidad y es una infelicidad por todos los siglos, donde no hay esperanza ninguna. Por eso Dios declara: paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Este es el gran propósito de Dios, que usted encuentre el descanso que necesita su alma. Su alma está angustiada, afligida, desesperada. ¿Cuántas personas se encuentran completamente con esa angustia? Pero Dios tiene la solución al problema. Usted tiene que acudir a Dios y decirle al Señor Dios Todopoderoso: tengo angustia, tengo desesperación, no sé qué hacer, necesito tu ayuda. El Señor va a extender su ayuda para ayudarle. Recuerde que en el programa anterior estuvimos hablando de que Dios es el creador de todas las cosas. Él las sustenta, Él las vivifica, Él las sostiene y Él las guarda. Usted y yo somos creación de Dios. A Dios le plació crearnos, pero no solamente crearnos, Él tiene el cuidado de nosotros. El problema es cuando el hombre no acepta el cuidado de Dios. El hombre decide por sí mismo cuidarse solo y se da cuenta de que no tiene la capacidad para cuidarse. Es necesario entonces acudir al Creador de nuestras almas. Él sí tiene cuidado de nosotros. Y lo que Dios ha creado, le ha puesto un término. A las aguas de la mar le puso términos: no podrás pasar de aquí para allá. Lo mismo en la vida. Nacemos, pero también tenemos un final. Un final ya sea glorioso o un final totalmente infeliz. Pero si usted y yo consagramos nuestras vidas al Señor, nuestro final es victorioso. Nuestro final es de paz, de regocijo, de tranquilidad, de certeza en cuanto a vivir con el Señor. Cuán importante es que usted enderece sus pasos pidiendo a Jesucristo. En el Salmo 104, verso 9, el salmista nos dice claramente en ese interesante salmo: le pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Todas las cosas tienen su tiempo, ciertamente sus límites. La vida del ser humano tiene sus límites. No hay que desperdiciar el tiempo que Dios nos ha asignado de vida. Debemos aprovecharla viviendo y practicando la justicia. Cuando practiquemos justicia, todos los habitantes de la faz de la tierra no tendremos guerra, ni hambre, ni pestilencias, ni mortandades. No habrá violencia en las calles, ni en los hogares, porque el santo temor de Dios estará en el corazón de cada persona. Cuán importante es que entendamos: fuimos formados por Dios para darle toda la gloria, para darle toda la alabanza a Dios. Para eso fuimos creados. Según el Salmo 139, versículo 13,
porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y por lo tanto te alabaré, porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Dice el Salmo 139, versículo 4. Cuando estudiamos este Salmo, nos damos cuenta que Dios es el creador de la vida y Él tiene cuidado de cada área de la vida del ser humano. Por lo tanto, el salmista reconoce que Dios lo ha formado y nosotros también debemos reconocer lo mismo. Porque Dios nos formó en las entrañas ciertamente de nuestra madre. Él nos hizo en el vientre de nuestra madre. Él hizo crecer los huesos dentro de ese vientre. Ahí nos hizo los tejidos, los músculos y por lo tanto los huesos. Todo el ser ha sido creado por Dios. Entonces, en base de que el salmista reconoce quién es el verdadero creador de su propia vida, él se propone a exaltar a su creador. Y este hombre fue prosperado por Dios y es una persona salva por el Todopoderoso, porque reconoció su creación de parte de Dios y lo glorificó, lo exaltó y se sometió a obedecerle. Por lo tanto, él determina, te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Mi alma lo sabe muy bien, que estoy maravillado. Me siento feliz. Me siento dichoso porque tú me has creado. Y añade más. Según el versículo 15, nos dice este salmista, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Yo fui entretejido. Además, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Esto nos da totalmente una luz tan clara de entendimiento. Fuimos creados por un Dios que nos diseñó y escribió todo lo que debíamos de ser. Por lo tanto, como dije al principio, fuimos creados con el fin de que lo glorifiquemos, lo exaltemos, no solamente en esta vida, sino también en la venidera. Dios nos creó con el fin que respondamos también a la verdad, a su mensaje, a sus instrucciones, a sus enseñanzas que nos edifican, que nos dan directriz. Por lo tanto, Dios nos creó con el propósito que respondamos a la verdad como está revelada a través de nuestro Señor Jesucristo y a través de su Santo Espíritu en todas las páginas de las Santas Escrituras. En 1 de Timoteo, el apóstol Pablo nos declara en el capítulo 2, versículo 3, 1 de Timoteo, nos habla las Santas Escrituras, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. ¿Qué es lo que le agrada a nuestro Salvador? Que cada creyente intercedamos por todos los demás habitantes del mundo para que logren ser salvos, para que logren ser prosperados con una gran salvación tan excelsa, tan gloriosa. Y es importante prestar toda la debida atención, porque esto es bueno y es agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Ese es el camino que Dios ha trazado, el camino del conocimiento santo. El conocimiento santo produce vida, produce cambios, los cambios que usted está esperando de parte de su Creador. Está en oír la palabra y en obedecer la palabra. Dios es el que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque el hombre al crecer se ha extraviado del camino correcto. Ha sido instruido desde la niñez incorrectamente por sus padres y por ende ha tomado caminos equivocados. Por eso Dios dice: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces Dios ha planificado eso, para que usted no se pierda, ni yo tampoco. Dios nos ama tanto que no desea que nuestras vidas se vayan por caminos equivocados, porque conducen a la muerte, mientras que el camino que Él ha trazado es el camino de vida. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el gran abogado que presenta nuestra causa y causa de redención, la salvación grande y sublime. Él se propone el 100% bendecirnos de manera grande y poderosa. Cuando usted y yo reconocemos a Dios como nuestro gran Dios que nos ama, como el Padre que es y que nos ama y que nos dio el regalo más grande y precioso y divino, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuán importante es que entendamos que Dios nos ama entrañablemente. Su amor es tan grande, su amor es altamente sublime, altamente glorioso, es supremo en todo aspecto. Como dije, nos ama Dios y desea que seamos prosperados, bendecidos en todas las áreas de nuestras vidas. Cuando entendemos que la gracia de Dios es tan alta, poderosísima, excelsa, y la aceptamos y nos sometemos a ella, es cuando comienza nuestra vida a tomar los cambios, a recibir los cambios necesarios y a recibir las promesas que comienzan a hacerse realidades. Las victorias se ven constantemente palpables. Nuestra mente y corazón tiene dirección. Nuestra mente también y corazón, nuestro ser, tiene hoy un esplendor de luz de la verdad de Dios para caminar sin titubeo. Tenemos la certeza de que Dios vino para salvarnos. Ahora bien, les decía respecto a lo que el apóstol Pablo nos dice, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo ha sido establecido para abogar por nosotros. Él vino a este mundo con ese propósito. Vino para entregar su vida, comprarnos a precio de su sangre. Y al mismo tiempo, delante del Padre, Él es nuestro abogado. Cuando Satanás viene para acusarnos, viene para querernos aplastar, Jesucristo dice claramente en la Corte Suprema: yo di mi vida por ellos, ellos están comprados y por lo tanto los he lavado con mi sangre. Él pelea nuestras batallas y conquista las victorias que necesitamos. Ahora bien, este mismo Jesús se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y el apóstol Pedro
en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9, donde el apóstol dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el plan maestro de Dios. Él tiene paciencia, te está esperando, pero no abuses de la paciencia, porque también la paciencia tiene sus límites. Si tú no aprovechas la paciencia de Dios, puede costarte el 100% la vida que la perderías, y la perderías viviendo en corrupción eterna, en espanto terrible. Mas Dios muestra el camino. El camino es que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento y nos apartemos del pecado. Hay muchas personas que dicen, tanto que se predica que Cristo viene, ¿por qué no ha venido? La pregunta es, ¿usted está preparado? ¿Se ha entregado usted a Jesucristo? Si no se ha entregado a Jesucristo, no se ponga a murmurar. Es mejor que se entregue a Jesucristo. No vaya a ser que la muerte lo sorprenda y se vaya para el infierno. No procure jamás perder su alma. Traiga esa alma a Jesucristo. Venga hacia Él, porque Él está esperándolo y no retarda su promesa en salvar si usted se arrepiente. Porque claro está que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Más claro, no se puede hablar. Pero el apóstol Pablo, cuando escribe en la carta a Tito, le dice a Tito estas palabras. Le dice, claro, por cuanto se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Es decir, que el todopoderoso Dios ha estado trabajando para que usted y yo tengamos vida y vida completamente abundante. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, esto quiere decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuán importante es ver los propósitos, las metas, los diseños que Dios ha preparado para que no perezcamos, sino que nos conduzcamos hacia Él y que en Él hallamos todo lo que necesitamos, porque Él es el proveedor completo de nuestra vida. Según las Santas Escrituras, en Tito 3, verso 5, Jesucristo ciertamente es el regalo de Dios para nosotros. Y Pablo dice en este pasaje, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, como para decir, pues bueno, yo he hecho tantas obras de justicia y tengo todo el derecho de ser salvo. Todo al contrario, nos encontró en delitos y pecados, y una vez que oímos su palabra y creímos a su palabra y obedecimos su palabra, entonces Él nos salvó de pura gracia, de su buena voluntad, no por las obras que nosotros hubiéramos hecho de justicia, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así Dios nos ha salvado, así Dios nos ha perdonado de toda maldad, de todo pecado.
Entonces, podemos decir con seguridad los creyentes en Cristo que nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hicimos, sino por su gran misericordia. Él nos lavó ciertamente a través de la regeneración, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nuestros corazones abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ahora bien, para que justificados por su gracia, cada persona que nos hemos arrepentido, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. No conforme a mi criterio, no conforme a mi religión, sino conforme a su gracia, a la gracia de Jesucristo. Esa gracia que quiere decir regalo. Y por lo tanto, Él derramó en nosotros abundante gracia a través de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por esa gracia viniésemos a ser completamente rebendecidos. Es decir, para ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Solamente Dios puede hacer que una persona vuelva a tener la imagen perfecta de Él. Porque el pecado la corrompió. Los seres humanos fuimos creados, hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero eso se corrompió cuando comenzamos a crecer. Comenzamos a buscar los caminos torcidos, los caminos malignos, los caminos perversos, los caminos que no dan vida, no dan esperanza. De ninguna manera esos caminos que escogimos nos bendijo, sino que nos alejó de Dios. Entonces, Dios nos envió a Jesucristo para que creamos en Él y que a través de nuestra fe en Jesucristo, la imagen de Dios vuelva otra vez a tomar vida. Otra vez esa semejanza recobre las fuerzas. Esa semejanza, es decir, tomar el carácter de Dios, un Dios de paz, de alegría, de gozo, de libertad, de humildad, de mansedumbre, de dominio propio, de misericordia, de compasión, de poder perdonar. Todas estas características el Señor las había puesto en nosotros, pero el pecado nos enfermó, nos echó a perder la imagen. Pero una vez que venimos a Jesucristo, una vez más esa imagen es restablecida. Entonces, como dije, solamente Dios puede hacer que la persona salva pueda tener la imagen perfecta de Él. Esto es la restauración después de la caída de la humanidad. Solamente Jesús puede obrar eficazmente en la restauración de esa imagen. Que el hombre se vuelve con un corazón temeroso, santo, recto delante de Dios. El Señor Jesucristo es totalmente divino. Él tiene todo el poder para traer los cambios en nuestras vidas. Debemos creer con firmeza de corazón en Él, porque Dios lo presenta como el que tiene toda la capacidad para sostener todo lo creado. Usted y yo somos creación de Dios. Por lo tanto, el apóstol Juan, cuando escribe en la carta que lleva su nombre Juan, en el Evangelio de Juan, según el capítulo 1 y versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este era en el principio, declara Juan. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él de lo que ha sido hecho, fue hecho. Es decir, sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.
Nada más que Él es la persona que Dios ha usado para crear todas las cosas, para sustentarlas, para vivificarlas, para protegerlas y para bendecirlas. En Él ciertamente estaba la vida. La vida era el 100% la luz de los hombres. Dios ciertamente lo envió al mundo para restaurarnos, para darnos completamente los cambios necesarios, para que ya no vayamos rumbo al suplicio eterno, sino que conduzcamos nuestra vida por el sendero que conduce a la eternidad con Cristo. Cristo mismo es el camino, la verdad y la vida. Si usted y yo participamos ciertamente de este camino, usted no necesita de estar cambiando de religiones, porque usted ya tiene a Cristo en su corazón si es que lo ha recibido. Si ha recibido a Cristo en su corazón, hablará como Cristo, caminará como Cristo, es decir, en santidad, en rectitud, haciendo lo correcto y practicando la justicia. Ahora bien, en Cristo estaba la vida, hablando del pasado. La vida era la luz de los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, amaron más al diablo y a sus hechos que al Cristo que puede salvar y que puede redimir. Según Juan capítulo 1, verso 18, nos dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por lo tanto, Jesucristo conoce al Padre íntimamente porque se relacionan constantemente. Y Dios le ha dado todo el potencial a Jesucristo para poder salvar. Y Cristo lo testificó aún después de la resurrección. Según Mateo 28, versículo 18, a mí me es dada toda potestad en los cielos y en la tierra. Él tiene toda la potestad, toda la autoridad sobre todo lo que existe en lo invisible y lo visible. Por lo tanto, Él es la imagen del Dios invisible, dice también Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cuando dice que es el primogénito de toda la creación, antes que todas las cosas fuesen hechos, Jesucristo dio el principio de crear todas las cosas. Según Colosenses capítulo 1, verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, todas las cosas fueron creadas por Él, las que hay en los cielos, todas las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, todas fueron creadas por el Señor, incluyéndonos a nuestra propia vida. Todos somos creados por Él y para Él. Entonces, todo lo que es visible e invisible, Dios lo creó a través de su Hijo Jesús. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor, Luis Antonio Palacio, presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.